Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta casa de Dios, Puerta del Cielo. A pesar que no estamos todos en un mismo lugar físico, pero estamos todos en un mismo sentir y para escuchar la palabra de Dios. A pesar de todas estas circunstancias, nunca dejaremos de alabar, bendecir el nombre de Dios y menos de escuchar su palabra. La palabra de hoy tiene que ver con todas estas cosas que están aconteciendo. Y el título del mensaje es Las señales del fin. Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí los apóstoles le preguntaban a Jesús, ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos y cuáles son las señales que van a ver? Entonces el Señor le contesta de la siguiente manera, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y antes nos decía, pero aún no es el fin. O sea, habrá guerras, habrá rumores de guerras. Las guerras ya las tenemos constantemente, hay bombardeos, una bomba que va de un lado para otro. En Medio Oriente están todos armados, entrando, invadiendo lugares que no corresponden, con balas, con misiles. Las guerras las tenemos. Habrá pestes y hambre y terremoto. Pestes. Actualmente tenemos el coronavirus. Antes teníamos la gripe A. También todavía tenemos el SIDA que empezó hace varios años atrás. Tenemos muchísimas pestes en el mundo. La primera que se conoce estadísticamente es por allá en 165 a.C., hace 2000 años. Entre 18 y 20 pestes se han desarrollado, más o menos un promedio de una peste mundial cada 100 años. Terremotos. Las noticias, terremotos en Estados Unidos, en Japón, en Chile. Los tsunamis nos están sacudiendo en todos lugares, en diferentes lugares. Pero dice el Señor, aún no es el fin, aún no es el fin. Entonces, esto apenas será el principio de dolores, el principio de dolores. Aquí lo que estamos viendo, que el fin no es un momento, no es un día, no es un acontecimiento, sino que es un proceso que empieza, no sabemos cuándo, y termina, tampoco sabemos cuánto, ni tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar. Lo que sí, el Señor nos muestra señales, y al parecer, este coronavirus es una de esas señales, y estaría dentro de ese proceso al que llamamos el fin de los tiempos. El versículo 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Habrá más maldad? ¿Qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Hay abortos, leyes que legalizan el aborto en algunas partes del mundo. Aquí en nuestro país quieren introducir esa ley. Hay leyes que permiten el casamiento de los homosexuales. En el sur, el doctor Rodríguez Lastra no quiso realizar un aborto hace más de 2 años y actualmente vive la madre, vive el niño que tiene casi 3 años y fue tomado en adopción. Hay un matrimonio que tiene la felicidad de tener un hijo porque no podía tener. Hay un niño que tiene vida y salud y hay una madre que también tiene vida y salud. Sin embargo, el doctor Rodríguez Lastra fue condenado por no cumplir no sé qué leyes. La maldad aumentará. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y muchos se enfriarán. Muchos van a ser absorbidos.
tomados por estas corrientes doctrinales, satánicas, incluso hijos de Dios, obreros de Dios, siervos de Dios, van a ser engañados. A esto se refiere cuando dice que el amor de muchos se enfriará. El amor por Jesucristo se va a enfriar. Pero aquellos que quedemos y perseveremos hasta el fin, esos vamos a ser salvos. El Señor siempre nos está dando una oportunidad. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. El 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. En el 14 nos dice que va a ser predicado el evangelio en todo el mundo. Esa es la última señal de que el fin se viene. Por eso dice, entonces vendrá el fin. Y hay otra señal más. Aquí dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. La abominación desoladora se refiere que va a venir el anticristo, va a engañar al pueblo de Israel, va a tomar el poder en esa nación, va a entrar en el templo santo y se va a levantar como Cristo. Va a decir, yo soy el Cristo, va a engañar. Entonces, cuando se predique el evangelio en todo el mundo y cuando el anticristo tome el control de la nación de Israel, engañando a este pueblo y entre en el templo y sea el Señor en ese momento, ahí viene el fin. ¿Y qué significa el fin? Que en esos momentos viene la tribulación. Los que creyeron en Jesucristo y murieron van a ser arrebatados. Y los que viven en ese momento creyendo en Jesucristo también van a ser arrebatados. Y pasarán 7 años. 7 años. Y vendrá el fin de la tribulación. Entonces en el versículo 29 nos habla de esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Cuando al final de la tribulación el sol se va a oscurecer y también la luna. Por supuesto, porque cuando el sol se oscurece, la luna resplandece por la luz del sol. Si el sol ya no tiene luz, la luna no va a poder resplandecer con la luz del sol. Pero además caerán las estrellas del cielo. Será una catástrofe total. Pero los que hemos creído en Jesucristo ya habremos sido arrebatados, no vamos a estar en este mundo, en este lugar. El versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Después de la tribulación, en ese tiempo el pueblo de Israel se va a dar cuenta que ha sido engañado. Y ese que está ahí no es el enviado, no es Jesús, no es el Hijo de Dios, no es Dios, es el enemigo de Dios, es el anticristo, es Satanás mismo. Entonces vendrá y juntará a sus escogidos. Los que se han arrepentido y han reconocido que se han equivocado, serán levantados. Esos son los escogidos, es el pueblo de Israel. Bueno, entonces hoy tenemos el tema del coronavirus. Esto va a ser muy parecido a la época de Noé. Dios le ordena a Noé que construya una nave, que construya un arca. Y Noé obedece y empieza a construir y ni siquiera sabía para qué. En esa época no existían las lluvias y menos las inundaciones. Duró 120 años el tiempo que le llevó a Noé construir el arca. Y en ese tiempo predicó la palabra a toda la gente y nadie lo escuchó. Más aún se burlaban. Entonces dice la palabra que cuando llega el diluvio estaban casándose y dando en casamiento, comiendo y bebiendo. Y vino el diluvio y ahí creyeron y se arrepintieron y quisieron subir al arca, pero el arca ya estaba cerrada, fue demasiado tarde. Entonces cuando empiezan a aparecer estas señales, tenemos que ser como Noé,
empezar a prepararnos, porque son señales del fin. ¿Cuánto tiempo dura ese proceso del fin? No lo sabemos, pero tenemos que estar preparados, como aquel siervo que se ha preparado para la vida del Señor y su Señor lo ha felicitado. Respecto al coronavirus, puede ser una de estas señales que Dios nos habla en su palabra. Puede que sea la ira de Dios por todos los pecados que hay en la humanidad: aborto, homosexualidad, pobreza, miseria, guerras, injusticias de todo tipo. Probablemente el Señor esté enojado y esta sea una expresión de su ira. O quizás sea el enemigo que quiere destruir a las personas. Son tres posibilidades. Si es que es una señal del Señor, porque está profetizado, en ese caso no podemos hacer nada. Porque si empezamos a orar en contra de eso, nos estaríamos metiendo en contra de la voluntad de Dios. Las señales, oremos o no oremos, las señales que están en la palabra se van a cumplir. Quizás sea la ira de Dios por todas las injusticias y por todo el pecado que hay en la humanidad. Pero si hay ira de Dios, ahí sí podemos orar. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si es ira de Dios, solamente tenemos que humillarnos, tenemos que orar, buscar el rostro de Dios y Él nos va a perdonar. Es lo que Él nos dice. O también es un tiempo de cuarentena. Tenemos que estar 15 días en nuestras casas. 2 semanas, 14 días exactamente. Es un buen tiempo para estar en familia, para orar, para leer la palabra, para adorar al Señor. Y el Señor también nos habla de esto en Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor nos dice: vayan a las casas, cierren las puertas y hasta que todo esto pase, queden adentro. El Señor nos dice. Y después, si es esto o es del enemigo, el pueblo de Israel en la primera Pascua sacrificó un cordero y con la sangre del cordero mojó las puertas, los postes y los dinteles. Y cuando vino la muerte, vio la sangre del cordero en cada puerta y pasó de largo. En este momento, nosotros estamos cubiertos por la sangre del cordero, por la sangre de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es encerrarnos y orar. Y el coronavirus, que es la muerte, va a pasar de largo. Va a haber la sangre de Cristo en cada familia cristiana y va a pasar de largo. Si es una señal de Dios, si es la ira de Dios, si es algo del enemigo, tenemos que orar conforme a cuáles sean estas situaciones. Orar para que el Señor nos diga qué es, cuál es la dirección. Pero en los tres casos tenemos que orar pidiendo protección por la iglesia de Dios, por los hijos de Dios, pidiendo protección por las familias cristianas, por cada uno de nosotros y por los siervos del Señor. Hermanos, que Dios los bendiga. Les mando un abrazo fuerte.